se me ha sugerido que durante esta conferencia presente las verdades que nos hizo un pueblo separado y distintivo, ya que la presente generación de adventistas del séptimo día conoce muy poco la manera en que la verdad que nos hace un pueblo peculiar fue desarrollada por primera vez. La verdad nos ha llegado como en un sistema. Muchos de nosotros la hemos abrazado porque nuestros padres la creyeron. Otros porque les pareció muy clara cuando se les presentó por primera vez. Pero pocos se dan cuenta de cómo la verdad del mensaje del tercer ángel fue sacada eslabón por eslabón de la Biblia. Cuando el tiempo pasó en 1844, no había nadie que creyera la verdad como ahora la sostenemos. Todos creyeron las profecías que nos trajeron a ese tiempo. Luego comenzó una búsqueda mayor de la Biblia como nunca antes, probablemente desde el tiempo de los días de los apóstoles. Ellos repasaron una y otra vez los viejos argumentos concernientes a las profecías que apuntaban a 1844, y después de un examen exhaustivo, no pudieron ver otra conclusión que los períodos proféticos terminaron en ese tiempo. Mientras estudiaban, comenzaron a ver un eslabón de verdad tras otro, y mientras estas verdades se desplegaban a los pioneros, me refiero a los hombres como el pastor Jaime White, J. N. Andrews, Uriah Smith y J. H. Wagoner, no se atrevieron a presentar esa verdad al pueblo, hasta que ellos hubieran hecho de ello un asunto especial de oración y que el espíritu de profecía colocase su sello. Esta fue la forma en que se colocaron los cimientos, paso a paso, hasta que descubrieron que tenían un sistema de verdades, y entendieron el mensaje del tercer ángel, tal como ha sido traído a nosotros. En el tiempo presente, hay muy poco sentido de comprensión de esto, y, de hecho, me parece que hemos estado alejándonos de los viejos hitos, y estamos en tal condición que, cuando llegue el momento de la prueba, como sin duda lo hará, muchos serán zarandeados. Llamaré su atención a los capítulos 8 y 9 de Daniel. La aplicación de la profecía contenida en estos dos capítulos al mismo tiempo conmovió al mundo. Fueron la base de la predicación de Joseph Wolf en Asia y Europa y en las Islas del Mar, de Edward Irving en Inglaterra, de William Miller en América y de otros quienes la esparcieron en diferentes partes del mundo. Desconocidos el uno por el otro, estos hombres predicaron la verdad central que formó un pueblo separado y distintivo. Las verdades que presentaron de las profecías de los capítulos 8 y 9 de Daniel se han perdido de vista hasta cierto grado. Algunos me han dicho que les habían enseñado que ya no necesitamos estas profecías, que necesitamos simplemente fe en Cristo. Ahora, mis amigos, veamos si no necesitamos estas profecías. Cuando Moisés sacó a Israel de la tierra de Egipto, su última obra fue recontar los tratos de Dios con su pueblo. Cerca de 6 años antes de que Jerusalén fuera destruida, Pablo escribió a los hebreos para que no olvidasen su confianza, sino que recordasen los días cuando ellos fueron iluminados, para aprender la historia del pasado, diciendo: traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y así ha sido una y otra vez. Cuando Dios ha levantado un pueblo, y han perdido el espíritu del mensaje que los hizo un pueblo distintivo, les ha pedido que revisen el pasado. En este 8º capítulo de Daniel, tenemos una maravillosa profecía. Si yo simplemente revisara la teoría de esto, ustedes dirían: todos la entendemos. Y sin duda lo harán. Ustedes saben lo que Daniel vio en el capítulo 8. Un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Un macho cabrío, con un cuerno notable entre sus ojos. Y el macho cabrío se acercó al carnero, y lo pisoteó bajo sus pies. Entonces Daniel vio que este cuerno se rompió, y de este se levantaron 4, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció demasiado, y mató a Cristo y a los santos. La explicación del ángel es tan clara que cualquier niño de 10 años puede entenderla. El ángel Gabriel dijo que el carnero representaba a los reyes de los medos y de los persas, el macho cabrío, el rey de Grecia, y el cuerno notable, el primer rey. Y luego habló del pequeño cuerno que surgió de uno de los 4 cuernos que surgieron cuando se rompió el cuerno notable. Este cuerno pequeño representaba el poder que mataría a los santos, y se hizo extremadamente grande. Yo deseo que consideremos los versos 13º y 14º del 8º capítulo. Entonces oí a un santo hablando, y otro santo dijo a un cierto santo que hablaba: ¿hasta cuándo será la visión del continuo y la transgresión de la desolación, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él me dijo: hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado.
Bueno, dice uno, eso pertenece al pasado. Yo creo que sí, y también para el presente. Notemos cuidadosamente 2 o 3 textos de las Escrituras. En el versículo 17 del capítulo 8, yo leo: Entiende, hijo de hombre, porque para el tiempo del fin es la visión. ¿Cuándo se comprendería esta visión? En el tiempo del fin. ¿Pasaremos sin dudas el tiempo del fin antes de que venga el Señor? No. Entonces, ¿habrá algo en esta visión que sea verdad presente hasta la segunda venida de Cristo? Yo creo que sí. Ahora leeremos el versículo 26. Y la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Por lo tanto cierra la visión, porque es para muchos días. Es decir, habrá muchos días antes de que la visión sea entendida. O en otras palabras, cuando Daniel vivió, acontecieron muchos días antes del tiempo del fin. En los versos 9 y 10 del capítulo 12, leemos: Y él dijo: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora deseo que noten estos 3 versículos que he leído. Con respecto a la visión en el 8º capítulo, el ángel Gabriel dijo que se entendería después de muchos días, en el tiempo del fin. En el capítulo 12 leemos que las palabras que el ángel habló a Daniel fueron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuántas personas perversas entenderán el capítulo 8 de Daniel en el tiempo del fin? Ninguna. ¿Crees que ni una sola persona malvada en la tierra entenderá el capítulo 8 de Daniel? Sí. ¿Cuántos de los entendidos lo comprenderán? Todos. Ahora supongamos que yo debiera plantear la pregunta de otra manera. ¿Cuántos de ustedes están tratando de comprender lo que se desarrolla en el 8º capítulo de Daniel que no han entendido previamente? ¿Acaso nuestra salvación no depende de que entendamos algo allí que los malvados no entenderán? Alguna vez se convertirá en una verdad pasada y no en una verdad presente. El sabio, el realmente sabio delante de Dios, sacará algo de este libro que ninguna persona malvada obtendrá jamás, y cuando lo obtenga, conseguirá salvación. Entonces, ¿no deberíamos estudiar el libro de Daniel? Hay algo en el 8º capítulo de Daniel que es práctico, que le dará a uno una experiencia en las cosas de Dios, y no podemos estar seguros sin eso. No se puede extraer ninguna otra conclusión de estos versículos, y si nosotros no tuvimos otra expresión para mostrar la importancia del estudio del 8º capítulo de Daniel, me parece que esto debería despertar a todo adventista del séptimo día para que conozca qué se encuentra allí y que aún no hemos entendido. ¿Qué experiencia puedo sacar de ese capítulo y dónde está? No es simplemente por el hecho de que el carnero representaba a los medos y persas, el macho cabrío a Grecia, el gran cuerno, el primer rey, que cuando se rompió, 4 se levantaron, y surgió un poder que entregaría a los santos a la muerte y continuaría hasta el final. Te diré qué hay en ese capítulo que no es explicado por el ángel, y eso es la pregunta sobre el santuario. No solo la cuestión del santuario, sino el tiempo de purificar el santuario. Yo recuerdo el tiempo en que el libro de Daniel fue abierto, y se citaron esos 2 versículos. Esto originó una conmoción a través de la congregación. Todos sintieron que había vida y que había salvación en ella, y les abrió de una manera el pensamiento que les trajo a sus almas paz, vida y luz. Y recuerdo, más que eso, cuando comencé a observar el sábado, en 1853, tuvimos una gran carga para ir a donde había adventistas del primer día, para desplegar el diagrama profético y predicarles. Cuando visitamos a los enfermos, desplegamos el diagrama profético y le predicamos el mensaje del tercer ángel. Un caso en particular viene a mi mente. Mientras visitaba a una mujer enferma, me interesé en explicar la cuestión del santuario. Cuando terminé, las lágrimas corrían por su rostro, y ella dijo: «Guardaré la ley de Dios». Muchos así abrazaron el sábado en aquellos días, y cuando los hombres abrazaron el sábado de esa manera, no lo abandonaron. No se desanimaron, tenían algo que los mantenía. Vieron la cuestión del sábado desde un punto de vista diferente al simple hecho de que la Biblia lo enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vieron la verdad en eso. Continuando entonces, no sé cuán mucho necesito decir en referencia al tiempo. El capítulo 9 es una explicación del tiempo. Una pregunta se ha planteado sobre la conexión entre los capítulos 8 y 9.
Ahora bien, no conozco ningún tipo de argumento con fundamento para desconectarlos, porque la lectura misma establece su conexión. Permítanme juntar 2 o 3 textos, y yo creo que todos lo verán. En el 8º capítulo y el versículo 16, el Señor le dice al ángel: Gabriel, haz que este hombre entienda la visión. El que dio la orden no era otro que el Señor Jesucristo. Note lo que Daniel dice en el versículo 27. Y yo, Daniel, me desmayé, y estuve enfermo algunos días. Después me levanté e hice las cosas del rey, y quedé atónito a causa de la visión, y no la entendí. Entonces, Gabriel explicó esa visión para que se entendiera. No lo hizo. Permítanme leer en el 9º capítulo y en el versículo 21 lo que el ángel le dijo a Daniel cuando vino a él. Sí, mientras yo hablaba en oración, incluso el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, siendo obligado a volar rápidamente, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Y él me informó, y me habló, y dijo: Daniel, ahora he venido para darte destreza y entendimiento. Daniel no entendía la visión hasta este momento. El nombre de Gabriel se menciona solo 2 veces en el Antiguo Testamento, cuando Cristo dijo: Gabriel, haz que este hombre entienda la visión, y cuando Daniel, después de orar y buscar a Dios, dijo: el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, etc., eso no lo identifica, el mismo varón que vi en la visión, con el mismo a quien el Señor dijo que le hiciera entender la visión. Y Gabriel dice: ahora he salido para darte destreza y entendimiento. Ahora no sé cómo presentar este asunto más claro de lo que esto plantea ante nosotros tomando en conjunto estos 2 capítulos. Pero esto no es todo. Observe lo que dice además. Al principio de tus súplicas salió el mandamiento, y yo he venido para mostrarte porque eres muy amado. Entiende, pues, el asunto, y entiende la visión. La primera cosa en la que él naturalmente pensaría sería en el punto que no entendió. Ahora, dice el ángel, entiende la visión. ¿Por qué? Porque ahora he salido para darte destreza y entendimiento. Las primeras palabras de explicación fueron: 70 semanas están determinadas o cortadas para tu pueblo. ¿Cortadas de qué? Solo hay un periodo en todo el libro de Daniel del cual podrían ser cortados. 70 semanas proféticas serían 490 días, y entendiendo un día como un año, 7 días para una semana, 70 semanas serían 490 años. 490 años se cortan. Todos los estudiosos están de acuerdo en que la palabra hebrea significa cortar. Entonces debe haber un periodo más largo desde el cual esto es tomado. El ángel le dijo: he venido para darte destreza y entendimiento. Las primeras palabras son: 70 semanas son cortadas para tu pueblo, cortadas de los 2300 días. ¿Cómo sabes tú que son de los 2300 días? Porque no se puede cortar de la nada, y ese es el único periodo dado en la Biblia del cual se podría tomar. En mi opinión, sería una locura plantear la duda sobre si estos capítulos están conectados o no. 70 semanas se cortan para tu pueblo. Durante este tiempo tendrían ventajas especiales y se les daría el Evangelio. Al final de las 70 semanas, iría a todo el mundo. 69 semanas llegaron al Mesías príncipe, es decir, 69 de las 70. Hay una semana al final de los 69 para componer las 70, y en el medio de esta semana, la 70ª semana, causaría el cese del sacrificio y las ofrendas. Ahora, ¿qué causó que los sacrificios y ofrendas cesaran? La muerte de Cristo. Note que tenemos 3 periodos dados. Primero, las 70 semanas, al final de las cuales el Evangelio irá al mundo. Segundo, 69 semanas, que alcanzan al Mesías príncipe. Tercero, la 70ª semana, en medio de la cual el Salvador fue crucificado. El punto de partida de los 2300 días se da en el versículo 25 del capítulo 9. Sabed, pues, y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Las calles se edificarán nuevamente, e incluso el muro en tiempos difíciles. Si puedo encontrar cuando el Evangelio fue a todas partes del mundo de los gentiles, entonces puedo encontrar cada fecha, ya que todas tienen el mismo punto de partida, y las 70 semanas deben llegar al tiempo en que el Evangelio iba a ir al mundo, y ya no estar confinado a la nación judía. Si encuentro esa fecha, entonces puedo restar los años de vida de nuestro Señor de los 490 años que me darán el punto de partida.
Si puedo encontrar cuando Cristo se convirtió en el Mesías príncipe, tan reconocido en el Nuevo Testamento, puedo regresar la cuenta y encontrar el mismo punto de partida. Si puedo encontrar cuando fue crucificado, volviendo hacia atrás de la misma manera puedo encontrar el punto de partida. O si puedo encontrar la fecha del mandamiento para restaurar Jerusalén, establecerá todas las otras fechas. Una armonía aquí sella la visión y establece los 2300 días. Leeré 2 o 3 textos que sé que deben ser familiares para muchos de ustedes. Por lo tanto, los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Hechos 8. Del 1 al 4. Notarán que su fecha marginal es el año 34 después de Cristo. Si restan 33 años y medio después de Cristo de las 70 semanas, o 490 años, tendrá 456 años y medio antes de Cristo. Es muy simple. En el primer capítulo de Juan encontramos que la palabra Mesías significa el ungido. Mesías es en hebreo y Cristo es la forma griega, la palabra para el español es ungido. En el 10º capítulo de Hechos y el versículo 38, leemos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo el bien. Entonces, ¿cuándo recibió el Espíritu Santo? En su bautismo. Ahora pase al tercer capítulo de Lucas o Mateo, al registro de su bautismo, y encontrará en el margen el año 27 después de Cristo. Tómese 26 años y medio de 483 años, o 69 semanas, y tiene justo la misma fecha, 456 años y medio. ¿Cuándo salió el mandamiento? Encontrará un registro de ello en el 7º capítulo de Esdras, y la fecha en el margen es el año 457 a.C., o en otras palabras, el año 456 y medio. Esdras 7:9 muestra que la mitad del año había pasado cuando el decreto entró en vigor. Esta fecha es establecida por más de 20 eclipses, y 7 hechos históricos dados en Lucas 3, del 1 al 3, muestran cuando Juan comenzó a predicar, lo cual fue 6 meses antes de que el Salvador entrara en su ministerio. Cuestionar la posición tomada en 1844 es negar los hechos simples dados en la Escritura, porque cuando restas 490 de 2300, solo le quedan 1810, y sumando 1810 al 34 después de Cristo, obtienes 1844. ¿Ocurrió algo en 1844 que marcó el final de los 2300 días? ¿Cuántos hay en la sala que creyeron en la venida del Señor en 1844? Se levantaron varias manos. ¿Hubo algo en el mensaje que les dio una experiencia diferente a la que habían tenido antes? Sí. Yo recuerdo que en la ciudad de Worcester había una vez un hombre muy profano con el que estaba familiarizado. Un día dijo: «Quiero que me digas por qué guardas el día sábado». Nos sentamos juntos, y repasé en pocas palabras lo que he visto con ustedes ahora, acerca de cómo se predicó la venida del Señor en 1844. Luego acerca de observar la cuestión del santuario y el sábado. Cuando levanté la mirada, las lágrimas corrían por su rostro, y se me ocurrió que una vez lo creyó. Le dije: «¿Creíste que el Señor vendría en 1844? Sí», dijo, y le diría a Dios que ahora tengo la misma experiencia. Había algo en la experiencia del pueblo de Dios que ellos no podían olvidar. Esto continuó con ellos, y donde sea que los encuentres hoy, todavía hay una cuerda sensible en sus corazones. Les trajo una paz a sus almas que no podían olvidar. Cuando Dios hace algo, deja una impresión que durará mientras el Espíritu lucha con los hombres. Bueno, dice uno, el Señor no vino. Eso es muy cierto, y yo supongo que el argumento del tiempo fue estudiado por los decepcionados más de 10.000 veces para ver dónde estaba el error, y salió cada vez 1844. ¿Por qué pensaban que el Señor vendría en 1844? Ellos razonaron que el santuario era la tierra, y la purificación del santuario era la purificación de la tierra con fuego, y que por tanto la purificación tendría lugar con la venida del Señor. Ellos entendieron al leer el texto que hasta 2300 días o años, entonces el Señor vendría, y ellos lo creyeron. ¿Alguna vez escuchó a la gente mofarse de eso y decir que los hombres de allá vendieron sus granjas? Los escuché decirlo, y además que no serían tan tontos como aquellos. La única pregunta es si ellos realmente lo creyeran, actuarían como si lo creyeran. Los creyentes sí vendieron sus granjas y dejaron sus cosechas sin cosechar en los campos. Un hombre en New Hampshire, Leonard Hastings, dijo:
Pensé que el Señor vendría en el otoño de 1844, y no escarbé mis patatas. Los vecinos hablaron sobre ponerme un guardián sobre mí, pero finalmente llegaron a la conclusión de que como yo era comparativamente un anciano y un buen ciudadano, sería una desgracia, así que no lo hicieron. Ese año, las papas se pudrieron en las bodegas, y mis vecinos que cavaron sus papas las perdieron. Pero esperé hasta que el tiempo pasara, y las papas en el suelo estaban bien, y tenía papas para vender a los mismos que iban a poner un guardián sobre mí. Se podrían contar experiencias maravillosas con referencia a ese momento. Dios no dejó a nuestros enemigos descubrir nuestro error. Eso es una cosa maravillosa, porque la palabra santuario aparece en la Biblia 147 veces, y no se le llama una sola vez la tierra. Pero nosotros no lo sabíamos, y el Señor tampoco dejó que el diablo dijera nada de eso. Cuando se habló de nuestro error, el profesor Bush, de Nueva York, dijo: aquellos que atacan a William Miller en la cuestión del tiempo, lo atacan en su punto más fuerte. Porque él no vio la pregunta sobre el santuario. Porque ellos no lo habían descubierto. Finalmente, un hombre con el nombre de R.L. Crozier escribió en Daystar un argumento de que el santuario estaba en el cielo, tan recto como nunca se ha publicado desde entonces, y que Cristo entró en el lugar santísimo del santuario para purificar el santuario de los pecados del pueblo de Dios en 1844, y que el día del juicio investigador comenzó en ese tiempo. Pero, ¿acaso nosotros lo comprendimos y lo comenzamos a anunciar sin más? No. Cuando comencé a guardar el sábado, reuní cartas escritas en ese tiempo por el pastor Jaime White y su esposa, y las tengo en un libro. Las estuve mirando el otro día, y vi en una carta algo así, que lo habían convertido en tema de oración antes de atreverse a defender que el santuario estaba en el cielo. Finalmente, el testimonio vino por el Espíritu de Dios que el punto de vista tomado con respecto al santuario era correcto. Entonces comenzaron a predicarlo. Qué diferente del curso seguido por aquellos que piensan que tienen nueva luz en el día presente. Tuvieron cuidado de no introducir nada que no tuviera un fundamento sólido en la Biblia. Ellos estaban asentando los fundamentos para la estructura de una fe que reuniría almas de todas partes de la tierra. Dios les dio un espíritu de sumo cuidado para que ellos no entrelazaran en la estructura ningún error. Nosotros nunca hemos tenido que renunciar a una posición así tomada. Podría relatar circunstancias de naturaleza similar por horas. El libro Primeros Escritos fue en gran parte una compilación de testimonios para demostrar las posiciones tomadas después de mucho ayuno y oración. Para mi conocimiento, casi cada punto realizado en Primeros Escritos fue hecho luego de que un nuevo punto de verdad había sido primeramente buscado y se había convertido en un tema de oración. Entonces el Espíritu de Dios colocó su sello de que era verdad. Pero, dice uno, ¿no hay nueva luz? Por supuesto que hay nueva luz, y espero que obtengamos nueva luz por toda la eternidad. Mientras dure la vida, habrá un despliegue de las verdades de la Biblia. Pero una nueva luz nunca alterará la verdad pasada, sino que la hará más clara. Veo estas caras delante de mí, y cuando las veo, no puedo evitar pensar cómo te alegrarías si pudieras ver lo que Dios está desarrollando, pero no te desconectes de las viejas verdades por alguna nueva novedad. Permítanme citarles un texto en el 3er capítulo de Génesis y el versículo 15, cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará tu cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuánto hay del evangelio en eso? ¿No está todo allí? Bueno, si obtienes todo el evangelio allí, ¿por qué necesitamos algo más? Toda la Biblia es un despliegue de esa escritura, y cada profeta ha estado desarrollando esa preciosa verdad. ¿Ha esto negado esa verdad? No, sin duda alguna. Pero ha aclarado y aclarado esa verdad, y continuará haciéndolo hasta que la cabeza de Satanás sea aplastada, y él y todos los que simpatizan con él entren en el lago de fuego. Esto ha sido así en todas las reformas que se han desarrollado. ¿Cuánto del evangelio del primer advenimiento de Cristo puede ser rechazado en estos últimos días? Ni una palabra de eso. ¿Cuánto ha cambiado? Nada en absoluto. Cuando el gran apóstol vio esto, exclamó: «Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Y así el mensaje del tercer ángel es la misma vieja historia, es el evangelio eterno. Es un restablecimiento de las verdades eternas. Se trata de retomar las viejas verdades del Evangelio y colocarlas en el marco de la verdad.
Nunca puedes mezclar el mensaje del tercer ángel con error. Nunca puedes mezclar el trabajo de Dios con el mundo. Déjame ilustrarlo. Creemos en el bautismo, y tenemos la misma fórmula que los bautistas. Ambos bautizan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Supongamos que voy a una iglesia bautista y predico el bautismo. Cuando predico el bautismo, tendría que predicar lo que es el pecado, y entonces tendría que predicar la ley. ¿Cuánto tiempo me dejarían estar allí y predicar la ley? No puedes retornar a las verdades que están en manos de diferentes denominaciones y ser salvados por ellas. No puedes sacar la verdad del marco de la verdad y volver a tu anterior experiencia y ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha colocado en el marco de la verdad, y ahora la salvación está en un sistema de verdad. Deseo decirte lo felices que nos sentimos cuando recibimos la luz sobre la cuestión del santuario. Me convirtió. Quiero decirte a ti, quien se ha vuelto gris en el mensaje del tercer ángel, que te aferres a los principios fundamentales que nos hicieron personas separadas y distintivas. ¿Qué nos ha convertido en un pueblo separado? La principal piedra angular es la cuestión del santuario. Bueno, dice uno, obtuve el sábado de la Biblia. Quiero decirte, si no enganchas tu argumento a la cuestión del santuario, serás sacudido. He visto a montones abandonar el sábado. Simplemente guardar el sábado fuera del marco de la verdad no lo salvará. Ahora puede pensar que es una palabra fuerte, pero solo tienes que mirar al pasado. Noé construyó su arca para salvarse a sí mismo y a su casa. ¿No crees tú que había otras personas que ofrecían sacrificios allí? Pero podrían hacer una profesión de fe lo suficientemente fuerte como para ser salvados sin tener un interés en el arca. ¿Podrían tener fe suficiente para ser salvados? Quiero decirte que cuando Dios da un mensaje, Él amuralla ese mensaje por todos lados y hace que todo sea perfecto. Esto probará la salvación de todos los que quieran tomarla. Puedes quitarle ciertas verdades y pensar que serás salvado por ellas, pero te preparas a ti mismo para unas cuantas desilusiones. ¿Recuerdas cuando David se comprometió a mover el arca? El 13º capítulo de Primera de Crónicas lo cuenta. Lo discutió con los líderes, y todos se unieron con entusiasmo, y dijeron: movamos el arca. Todo Israel cantó alabanzas. Los filisteos la colocaron en un carro nuevo con una ofrenda de oro. Ellos dejaron que las vacas comenzaran por su cuenta y se fueron directamente hacia Israel en dirección opuesta a sus terneros. Dios aceptó a los filisteos, y entonces David pensó que, si todo Israel se unía con él, y el arca se pusiera en una carreta, tal como lo hicieron los filisteos, sería correcto. Dios excusó a los filisteos pobres porque no sabían nada mejor. Pero cuando los bueyes tropezaron y el arca se sacudió, y parecía que iba a caer, Uza pensó que la estabilizaría, y Dios hirió a Uza. David no se atrevió a llevarse el arca a casa. Él pensó que sería mejor irse a casa y arrepentirse, y así lo hizo. Ese error le hizo temer llevar el arca a su casa, para que no muriera, como lo hizo Uza. Pero después de que se arrepintió, entonces se comprometió a mover el arca. Dijo que el Señor los visitó porque no lo buscaron. Después, con el debido orden, pondrían el arca sobre los hombros de los sacerdotes, y luego David compuso esa dulce canción que se cantó cuando entraron en Jerusalén. Levantad las puertas, puertas eternas, y el Rey de la Gloria entrará. Una respuesta viene desde el interior de las paredes. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Alguna vez se volverá a cantar esa canción? Se cantó cuando Cristo llevó consigo a los tribunales celestiales, esa compañía de personas que Él tomó de sus tumbas. Cuando tú y yo seamos llevados al cielo, se cantará de nuevo. Quiero decirte que cuando Dios hace algo, lo hace para siempre, y permanece para siempre. Cuando el pueblo de Dios examinó la cuestión del santuario, y descubrió que había un santuario en el cielo, y vio el templo de Dios abierto en el cielo, ellos vieron algo más. Por la fe, levantaron la tapa del arca y vieron los 10 mandamientos. Cuando uno ve los 10 mandamientos de esta manera, él no sostiene de algo. Ellos comenzaron a estudiar la Biblia para ver si el primer día era el sábado, y para su sorpresa, descubrieron que la Biblia enseñaba que el séptimo día era el día sábado. Pero ellos lo sacaron del santuario, y ahí es donde debemos conseguirlo, y donde debemos verlo. Los bautistas del séptimo día tienen el sábado del séptimo día, pero esto no los salvará. Ellos no ven el sábado en el santuario. Muchos de nosotros mantenemos el sábado solo con los mismos argumentos utilizados por los bautistas del séptimo día. Todos estos serán sacudidos a menos que su observancia del sábado esté anclada dentro del velo del santuario celestial. Algunos pueden preguntar:
¿No estaba siempre abierto el arca en el santuario celestial? De hecho no. Bajo el sonido del séptimo ángel, el profeta dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio el arca de su pacto. El juicio investigador ya ha comenzado. Comenzó en 1844. Si ese juicio ha durado 60 años, ¿por qué no estamos interesados en él? ¿Y qué nos llevará a hacer? Nos llevará a examinar nuestros propios corazones para ver si nuestros pensamientos, si nuestras simpatías, si nuestros intereses están con Dios y su obra en la tierra. Si es así, desearemos cada pecado confesado y alojado en las cortes celestiales, porque Cristo está a punto de sacar todos los pecados y ponerlos sobre la cabeza del macho cabrío expiatorio, es decir, el diablo, y él los llevará. Si no los confiesas, ellos nunca irán allí, y nunca ganarás la experiencia que viene a aquellos que confiesan cada uno de sus pecados, y consagran todo su ser al servicio de Dios. Vale más que tus granjas. Vale más que tu stock bancario. Vale más que cualquier otra cosa en este mundo que tu interés se centre en Jesucristo mientras Él aboga ante el arca en el santuario celestial. He escuchado mucho en nuestras reuniones sobre el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Pero ¿sabes lo que viene primero? Superar cada asedio. Si esperas el derramamiento del Espíritu Santo para darte la victoria sobre tus asedios, fallarás. Yo realmente creo, mis apreciados amigos, que debido a que estamos alejándonos del viejo marco, el santuario celestial, hemos perdido el espíritu de confesar nuestros pecados y estar justos ante Dios. Siento en mi propia alma que ninguno que viva hasta el momento de angustia se salvará, a menos que convierta en su tarea especial obtener justicia de Dios y que todo pecado sea confesado y borrado por el Señor Jesucristo. Hay algo en esta pregunta del santuario que debería interesarle a cada alma. El espíritu de la profecía, en Primeros Escritos, página 119, dice: muchos que abrazaron el tercer mensaje no tenían experiencia en los dos mensajes anteriores. Satanás entendió esto, y su ojo malvado estaba sobre ellos para vencerlos, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Aquellos que lo sigan mientras él señala el camino tendrán algo que los mantendrá en los momentos de problemas. Necesitamos algo más que simplemente una experiencia superficial. Pueden hablar acerca de la venida del Señor con la menor ligereza que les plazca, pueden creer que Cristo perdona sus pecados, pero a menos que hayan hecho un escudriñamiento del corazón, a menos que hayan hecho un cambio profundo en cada hábito y pasión del alma, y que cada impulso salga continuamente después de tener presente a Dios, ustedes harán un fracaso. ¿Haremos un fracaso? Que Dios no lo permita. Queremos tener éxito en la vida. Mis amigos, queremos tener éxito, y para hacerlo, debemos vencer nuestros pecados que nos asedian. Usted puede decir, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Jacob no lo hizo? Usted nunca escuchará más acerca de los engaños y traiciones de Jacob luego de que prevaleció con Dios esa noche. Necesitamos esa humildad de alma delante de Dios, que se apoderó de él, que puede venir solamente cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados deben ser alojados en el santuario celestial para que Cristo los saque y los ponga sobre la cabeza de Satanás. ¿Fallaremos? Probablemente no seamos todos, nos reuniremos juntos tal como nos conocimos aquí, y espero que no incluya a alguien de los que estarán sujetos a las 7 últimas plagas. Porque habrá quienes nunca se tomarán el trabajo de estudiar estas cosas y buscar lo que es necesario. El Señor perdona nuestros pecados, pero la fe debe tomar lo que Cristo está haciendo en el cielo por nosotros personalmente. Él está haciendo algo por mí personalmente. Él confiesa mis pecados al Padre, así como yo los confieso aquí en la tierra, y deseo enfatizar el hecho de que no será seguro confiar en ninguna experiencia que no provenga del santuario ni del trabajo de nuestro sumo sacerdote en el cielo. Nada más dará la respuesta. Que Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas, y te dé su Espíritu Santo. Ojalá pudiéramos ver una verdadera destrucción y eliminación de nuestros pecados aquí mismo. Queremos hacer un esfuerzo como nunca lo hemos hecho para estar en la más cercana simpatía con nuestro Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca te conocí. Que Dios nos ayude a tener una experiencia que se base en su palabra, y finalmente, cuando la obra termine, cuando termine la libertad condicional, que Dios conceda que podamos ser salvos con una salvación eterna en el reino de Dios.